está aquí en el Festival de los 10 Sentidos, realizando el taller de la belleza en el flamenco, que tiene mucho que ver con el espectáculo, con la pieza que vamos a presentar en la inauguración del festival, porque pongo en entredicho lo que es los cánones de la belleza, precisamente, o los estereotipos. Se llaman mis cabales, por el doble juego de quién es el que está acuerdo y quién es el que no, a la misma vez que, por ejemplo, el flamenco integrado, como se llama ahora, que a ver quién es el que integra a quién, porque es una compañía que está compuesta por artistas con y sin discapacidad, pero es flamenco profesional. Como coreógrafo, al enfrentarme con artistas con algún tipo de discapacidad, lo que sí hay que estar pendiente es eso, del modo de llegar a ellos. No es tan verbal, sino más físico y más de aquí. Somos pioneros en este tipo de prácticas, y porque la danza inclusiva sí lleva ya muchos años, pero lo que es el flamenco somos, como así decir, los primeros, y la intención que yo tengo es que se vea la visibilidad, que se vea y normalizar ya de una vez que las compañías que integran a personas con discapacidad son igual de válidas y igual de profesionales que cualquier otra, siempre que esa persona con discapacidad tenga talento para poder trabajarlo, ¿no? Y el arte es la maravilla y la belleza que tenemos, así que hay que explotarlo y que todo el mundo disfrute de él. Bailar un poquito.